Señor, te damos gracias por la bendición de un día más de vida. Te damos gracias por este lugar donde tú nos permites reunirnos, mi Señor, para compartir el gozo de la salvación. Gracias por tu palabra, la cual nos llena, mi Señor, de esperanza, nos amplifica nuestra fe y nos hace más sabios, mi Señor, en aquello que necesitamos. Te bendecimos, Padre Santo, y te pedimos perdón si de alguna manera te hemos ofendido ya. Te imploramos que tú poses tu mano santa sobre nuestras vidas y transformes todo lo que nos sirve, Padre Santo, en fruto que a ti te agrade, mi Señor. Bendice a mis hermanos preciosos quienes están aquí en esta mañana, y gracias por Hilda y Wallis, quienes nos acompañan también. Te pedimos una bendición especial para ellas, mi Señor. Tú sabes la confirmación que ellas han pedido en su corazón. Te pedimos que tú les contestes conforme a tu voluntad y a tus riquezas en gloria, Padre Santo. Mira a los hermanos quienes vienen de camino, te pedimos que tú les protejas de todo mal, que puedan llegar con bien. Te pedimos por el hermano Gerardo especialmente, Padre Santo, quien está afectado de salud, Padre amado, y por Marcia, que está con él allá, ayudándole a convalecer en el hogar. Te pedimos por Úrsula, Padre Santo, gracias porque ya fue dada de alta. Te pedimos que tú la acompañes allá en la casa y permitir una pronta recuperación. Igualmente a Tingo, dale paz en su corazón, confianza en que tú estarás con ellos. Gracias por mi hermana Lucy, Padre Santo, quien veo aquí en esta mañana. Sabemos que ella tiene distintas condiciones, Padre Santo, sin embargo ha hecho el sacrificio de poder estar aquí en esta mañana. Te pedimos que tú la premies, Padre amado, con grandes bendiciones. Igualmente a mi hermana Ita. Si alguno que esté pasando por alguna tribulación, alguna situación, no lo he mencionado, mi Señor, tú lo conoces. Te imploramos que tú seas propicio a cada necesidad en esta mañana. Ahora te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nos permitas estar pendientes, enfocados en lo que merece nuestra atención, que es tu palabra y tu presencia en medio de tu iglesia, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, en todo, y te imploramos que tú permanezcas aquí y te manifiestes con poder, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo imploramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bueno que está poblándose el espacio. Yo voy a continuar con el estudio. Ustedes terminen de darse todos los besos que tienen que darse. Pueden darse los besos y abrazos mientras yo voy dando la introducción al estudio. En esta mañana vamos a estar considerando un tema nuevo. Este tema es mentoría, invirtiendo en los demás. Mentoría. A ver, esto de mentoría no tiene que ver, es con R, o sea, no es mentor, no es de L. Pero yo les dije que se saludaran y se besaran y se abrazaran, pero no es que no se me alboroten. Dios les bendiga. No hay por qué. Mentoría, alguien que me sepa decir lo que significa mentoría. ¿Mentar algo? Pues podría ser también, pero, por ejemplo, usted es mi mentor. Una persona, digo, yo entiendo por mentor, una persona como que ayuda a otro. Le sirve de ejemplo, le da consejo, le adiestra. Lo influencia para bien. Bien, antes de continuar, estaba en la oración presentando a dos hermanas quienes nos acompañan desde la Florida. Está Hilda Orsini en la parte posterior de la iglesia, del templo, y su hija Wallis vienen desde la Florida, están acá de vacaciones, y es probable que compren la hija de Wallis. En conseguir un lugar acá en Puerto Rico, pero ella dice que primero hay que identificar un lugar donde congregarse. Así que le damos la bienvenida nuevamente. Así que sí, eso que ustedes acaban de decir es mentoría. ¿Cuánto, hermano Héctor? Es como un ejemplo, seguro un guía, un maestro. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo algún mentor que valga la pena?
yo recuerdo en el lugar donde yo trabajo, no fueron asignados, ¿verdad? Pero son personas a quienes uno mira para dirección. Tuve la bendición de tener varios mentores y mentoras a través de los años, y uno en particular compartíamos oficina y era un pastor de la iglesia presbiteriana. Estábamos en la oficina y solíamos tener conversaciones muy largas, a veces compartíamos horas de oficina comunes, y siempre había algún tipo de conversación que el Señor nos permitía tener respecto a la palabra, y orábamos juntos, y a veces llegaban estudiantes y llegaba alguien con alguna situación y se convertía ese espacio en recinto para proclamar la palabra del Señor y para poder ayudar. Y es bien importante, ¿verdad?, poder identificar personas quienes en nuestra vida nos ayuden a sobrellevar las dificultades y nos ayuden a crecer tanto espiritualmente como emocionalmente como intelectualmente. ¿Por qué no? En el día de hoy vamos a ver uno de esos casos, pero antes de ello vamos a dar una introducción a los distintos estudios que vamos a estar considerando a través de este mes y medio. Primeramente vamos a estar viendo en el libro de Éxodo una historia que conocemos muy bien, la hemos mencionado en distintas ocasiones y yo hago mucha referencia a esto, ¿verdad? Cuando hablo sobre el pastor de nuestra iglesia, hubo una ocasión que yo prediqué, y yo creo que les dije el ejemplo respecto a, o les hablé sobre la anécdota, sobre esta predicación enfocada en este pasaje en particular, porque una de las cosas que siempre decimos es que miramos hacia el pastor, miramos hacia el liderato de la iglesia para apoyo moral, para apoyo espiritual. Sin embargo, mientras más alto, para así decirlo, dentro de la jerarquía, en el liderazgo dentro de la iglesia se encuentra la persona, en este caso el pastor, más solo a veces se encuentra la persona en algunos lugares, ¿verdad? En esta congregación nos hemos propuesto mirar de manera horizontal. Aquí no hay un echelon, ¿verdad?, de jerarquía vertical, sino que aquí todo es hacia los laterales. Miramos hacia los lados y el pastor está al mismo nivel, los maestros están al mismo nivel, todos estamos al mismo nivel, pero es importante que nos ayudemos mutuamente. Y una de las cosas que hay que buscar es precisamente aliviar la labor de aquellos quienes están trabajando en la evangelización, en la enseñanza, en la predicación, porque es escritural, ¿verdad? Ese es el orden que presenta la palabra y es lo que vemos nosotros como doctrina dentro del Evangelio. Pues ese es el primer estudio que vamos a estar considerando. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar considerando la historia de Moisés y Josué, un enfoque, ¿verdad?, en la relación entre ellos. Luego Elí y Samuel. Son historias que conocemos, no son historias nuevas, ¿verdad? Son historias de cientos y cientos de años, pero siempre que nos adentramos en ellas aprendemos algo refrescante, no algo nuevo necesariamente, pero aprendemos algo que nos ayuda a aplicar de manera práctica a nuestra vida en lo contemporáneo. Vamos a estar hablando de Mardoqueo y Esther, de Bernabé y Pablo, y luego de Pablo y Timoteo para cerrar el tema mentoría invirtiendo en los demás. Pues esta idea central de esta semana no es una oración completa, es una frase. Listo para dar y recibir sabiduría piadosa. Listo para dar y recibir sabiduría piadosa. Fíjense que algo que aparece allí, una palabra importante, es piadosa. ¿Está bien, hermano? Sí. Sabiduría piadosa. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento de Dios. Amén. Así lo define la palabra del Señor. ¿Amén? Capacidad para aconsejar a otros. Me gusta el concepto capacidad, ¿verdad? No es lo mismo que inteligencia. No es lo mismo que conocimiento. Usted puede tener mucha inteligencia, puede tener mucho conocimiento, sin embargo, no ser una persona sabia, ¿verdad? Y los ejemplos sobran, por lo tanto no vamos a presentar ninguno.
porque entonces entraríamos en la política y yo sé que quizá a usted le va a molestar que yo le hable de política. Pues listo para dar y recibir sabiduría piadosa. Ahora ya que hemos definido la palabra sabiduría, ¿cómo podemos conectar esos dos conceptos? Sabiduría con la piedad. ¿Por qué sabiduría piadosa? ¿Cómo se practicaría eso, hermana Rosana? Amén, amén. Pues me parece una muy buena definición. Pues fíjense que esa es la idea, ¿verdad? La sabiduría piadosa, pero estar listos para darla y recibirla. Y esto no es lo mismo. Depende de las direcciones. Hay personas quienes son muy buenos líderes, pero son pésimos seguidores. Hay que uno saber el rol que uno desempeña. Yo recuerdo en el ejército, hace muchísimos años, tal vez 30 años atrás, un poquito menos quizás, me encontraba en una reunión de staff del comandante de nuestra unidad. Y había un sargento que estaba conmigo, líder de otro pelotón, que era una persona, sin ánimo de criticar negativamente, que le gustaba ser el centro de atención. Y esto pues afectaba mucho sus relaciones interpersonales. Y recuerdo que en esa ocasión nos iba a visitar un coronel, un teniente coronel. Venía a nuestra unidad para dar unas directrices respecto a una misión que nosotros teníamos como unidad. Pues antes de prepararnos, estábamos hablando y resulta que ese teniente coronel yo lo conocía desde hacía mucho tiempo, ¿verdad? Por otros foros en los cuales nos encontrábamos que no tenían que ver nada con el ejército. Y cuando él entra, me ve y me llamó por mi primer nombre, ni siquiera por mi rango ni mi apellido, y me llamó por mi apodo. Yo, Jimmy, y comenzamos a hablar, ¿verdad? Antes de comenzar esa reunión, y no me había dado cuenta, ¿verdad?, que el sargento del cual le estoy hablando, pues, como se sentía opacado. Y nos sentamos y el teniente coronel se sentó al lado izquierdo mío, no a la cabeza de la mesa. Se quedó hablando conmigo y se sentó también conmigo. Y este sargento le dice, coronel, siéntese a la cabeza de la mesa porque le hemos reservado su silla. Y él le dijo, donde quiera que yo me siente, va a ser la cabeza de la mesa. Y esto es bien importante, ¿verdad? Es bien importante nosotros saber nuestro rol. En ese caso, pues, tal vez la expresión que le dijo, que le presentara el coronel a esta persona, pudiera parecernos altisonante. No obstante, él conocía su rol como líder. Cuando comenzamos a trabajar, ¿verdad?, lo que antecedió a aquella reunión, pues era una cuestión personal. En el momento que comienza la reunión, pues ya es un asunto de negocio y cada cual asume su rol, ¿verdad?, según su rango y según su posición. Y él le dio una lección a esta persona y yo presumo que después de esa no se le ocurriría por lo menos expresar una idea como aquella. Pues nosotros siempre debemos saber nuestra función. La hermana Miriam tiene una expresión que utilizaba bien a menudo, hace mucho tiempo no hablamos con ella, dice, hay que ubicarse, tenemos que saber ubicarnos, cuál es nuestra función. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros negarnos, practicar la autonegación. Nosotros no somos el centro de atención. El egocentrismo que es tan y tan natural en la naturaleza humana, valga la redundancia, es algo que nosotros contra lo cual tenemos que luchar. Es necesario practicar la autonegación. ¿Verdad? El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es bien importante. Cuando nosotros podemos identificar cuál es nuestra función y que nosotros representamos a nuestro Señor y que no somos nosotros ni siquiera somos los protagonistas de nuestra propia vida. El protagonista de nuestra vida debe ser el Señor. Y eso es algo bien difícil de nosotros entenderlo, ¿verdad?, internalizarlo y vivirlo. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Que Dios se lo pague, estoy pelado. Pues así debe ser.
identificar cuál es nuestra función, practicar nuestra función y poder estar listos para ejercer nuestra función acorde con lo que nos dice la palabra. Pues hay instancias, y estaba hablando yo ahorita sobre la relación de Jetro con Moisés, hay instancias en las cuales los pastores, para dar un ejemplo, en algunas congregaciones tienen una carga muy, muy grande. Y nosotros conocemos el caso nuestro, ¿verdad? Nosotros gozamos de la bendición de tener un pastor, ¿verdad? Y podemos decirlo ahora sin temor de que él se moleste, ¿verdad? Porque no le gusta que hablen de él, mucho menos que exalten su labor, la cual él hace con mucho amor, y la hace como algo que él considera, y lo es, su responsabilidad y su obligación, pero nosotros le reconocemos esa labor y gozamos de esa bendición de tener un pastor que él es de los que manda y va. Él da una directriz y también se enrolla las mangas y no le, lo mismo limpia un baño, que coloca la lechada en la loza, que abre el templo, lo que sea. Pues nosotros, por amor primeramente al Señor, pero también al líder que ha sido puesto sobre esta congregación, debemos de manera voluntaria también apoyar, ¿verdad? Como hacemos dentro de este lugar. Y en ese sentido, pues nosotros somos una congregación bendecida, es un reconocimiento que yo hago, ¿verdad? Porque realmente lo somos, por muchas cosas, no solamente por el pastor, sino también por las personas quienes componen la congregación. Pues es necesario que ese apoyo esté presto para así poder lograr mejores resultados. Nosotros podemos identificar quiénes son diestros en distintas áreas, ¿verdad? Hay un refrán, no sé si es puertorriqueño, es latino, ¿verdad? Que dice cantar bien en el pueblo indiferente, pero delante de la gente, cantar bien o no cantar. ¿A qué se refiere ese refrán? Eso no es bíblico, no estoy hablando de un versículo bíblico, eso es un refrán muy popular. Eso no quiere decir que si nosotros no entonamos bien, que pues yo no sé, quizá todos ustedes entonan muy bien, yo no entono tan bien, pero cuando nos entremezclamos en la adoración, pues tal vez no se nota tanto que yo desafino. Sin embargo, hay que reconocer si uno tiene la capacidad para poder hacer un especial, ¿verdad? Si algo que a mí me gusta mucho a veces ver cuando tengo el tiempo, que son los especiales de X Factor, American Idol, America's Got Talent, ¿verdad? Que cantan. Entonces a veces están estas historias, la de Susan Boyle, de allá de Inglaterra, que era esta señora que subestimaron. Ella se presenta delante de ellos y Simon, no me acuerdo el apellido de él, se burla de ella incluso. Pero cuando aquella señora abre su boca y lo que sale de allí es un sonido celestial, angelical. De hecho, ella se ha ganado la vida ahora con el canto, ¿verdad? Y una señora que comenzó, cuando ella fue a aquel programa, tenía 40 años, un poco más tal vez. Y era una persona que físicamente, según uno de los jueces al menos, no componía mucho. Sin embargo, ella comprobó que sí podía. En el caso nuestro, pues usted sabe que si va a presentar un especial, debe poder entonar, ¿verdad? La hermana Ita aquí se ha parado. Yo no me atrevería a cantar por la hermana Ita si tiene ese talento. Talento en adquirirse el talento mío. No, usted canta muy bien y es atrevida también. Si yo cantara solamente sería atrevido. Pues gloria a Dios, hermano. Vamos entonces a la palabra del Señor en Éxodo 18, los versículos del 9 al 11 son los primeros que vamos a considerar. Pero antes de ir a esa parte, si tienen sus Biblias pueden abrir a esa porción. En Éxodo 18, y los versículos van a estar proyectados en la pantalla. Sin embargo, hay otras porciones que quiero que consideremos para así considerar el contexto, ¿verdad? El primer versículo del capítulo 18 de Éxodo dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés,
todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Hasta ahí parte del contexto. Ya sabemos quién era Jetro. ¿Quién era Jetro? El suegro de Moisés. Y tenía una función particular. Era sacerdote, pero no era sacerdote de Israel, ni de Judá, de Madián. Entonces, para poder entender el contexto, y pudiera que esto es bien importante, me parece, no estoy seguro si en el material didáctico aparece esas aclaraciones. Cuando usted va a Génesis 25, habla sobre la segunda esposa que tomó Abraham. Génesis 25, los primeros 5 versículos. Esa segunda esposa se llamaba Setura. Setura. Séfora era la esposa de Moisés. Estoy hablando de Abraham. ¿Yo dije Moisés o dije Abraham? En Génesis 25 habla sobre la segunda esposa de Abraham. Amén. Ya su primera esposa había muerto, que se llamaba Sarai. ¿Verdad? Sarai. Pues ella había muerto, ya él había pasado luto, y allá en Génesis 25 se nos habla sobre esa segunda esposa que tomó el viudo Abraham. Dios les bendiga. Dice allí, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Ibsca y Súa. Bien, son nombres que podemos recomendarles a nuestros hijos, nuestros nietos, por si acaso cuando vayan a continuar procreando, para que no se los den a sus hijos. Madián fue uno de ellos. Entonces, estos madianitas, ¿verdad?, se separaron del pueblo de Dios y formaron su propia estirpe, los cuales entraron en lucha con los hijos de Dios. Más adelante nosotros veremos en el libro de los jueces, ¿verdad?, esto es posterior a lo que estamos nosotros considerando, se habla de los amalecitas y se habla de los madianitas. Ustedes conocen la historia de Gedeón. Cuando hablamos de Gedeón, muchas veces lo utilizamos como ejemplo. ¿Para qué? Un ejemplo para ilustrar que cuando uno pedirle qué al Señor, una confirmación. ¿Recuerdan la confirmación que pidió Gedeón al Señor? ¿Verdad? La confirmación del vellón, de los 5 chavos. No. Un vellón era un pedazo de piel, ¿verdad?, sin procesar, de un animal, ya fuera de una oveja o de un cabrito. Era como un pedazo de la piel con la lana. Entonces, la primera confirmación que le pide Gedeón al Señor para saber si realmente él había entregado a sus opositores en sus manos, era que pondría un vellón en la era, y si el Señor le confirmaba, aquel vellón iba a tener el rocío y toda la tierra alrededor estaría seca. Cuando se despertó por la mañana, exprimió aquel vellón y estaba todo seco, pero el vellón estaba empapado en rocío. Y luego le pidió al Señor, ¿verdad?, que no se molestara con él, pero él quería estar seguro de que realmente era confirmación de parte de él, que fuera al revés. Y cuando despertó el día siguiente, estaba todo mojado, rocío alrededor del vellón, y aquello estaba seco. ¿Verdad? Pues esa es por lo general lo que recordamos, o una de las ilustraciones que utilizamos con Gedeón. Gedeón era hijo de Joás. Joás fue este varón quien había hecho lo malo delante de Dios. ¿Verdad? Allá en el capítulo 6 de Jueces dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a las manos de Madián por 7 años. Y a ese pueblo, Madián, en el futuro, después de lo que estamos considerando en Éxodo, ya estaba en contra del pueblo de Dios. No vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Si usted tiene interés en ver todo ese contexto, puede estudiar
Jueces 6 y Jueces 7 le da un contexto respecto a quiénes eran esos madianitas de los cuales nosotros estamos hablando. Y aquí en esta porción, en el primer versículo del capítulo 18 de Éxodo, ya vemos que el suegro de Moisés era sacerdote madianita, sacerdote de Madián. Y ya hay una situación, hermana Lucy. Sí, era un pueblo que no reconocía a Jehová. Sin embargo, en el caso de Jetro, vemos algo distinto, ¿verdad? Esto lo subrayamos porque aunque no es el enfoque necesariamente del estudio, es algo que nosotros desprendemos de la palabra de Dios que nos bendice. ¿Qué es lo que desprendemos de ahí? Pues que aún aquellas personas quienes andan en malos pasos, cuando escuchan sobre el poder de Dios y lo ven manifestado en nuestra vida y nosotros se lo comunicamos, ellos también pueden ser salvos. Y en la palabra siempre se nos dice, a través de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la salvación siempre es por fe. Siempre. Siempre está la ley no se descarta, sin embargo, no es necesaria para nosotros ser salvos. Obviamente, hemos hablado sobre esto en innumerables ocasiones. Es necesario conocer a Cristo Jesús, reconocerle como único y suficiente Salvador y obrar conforme a los preceptos de la palabra, sabiendo que nuestra obra no es la que nos salva. Nuestra obra es evidencia de la salvación que está en nosotros. Pues Jetro, no cabe duda de que había conocido a Jehová mediante distintas experiencias, ¿verdad? Entre ellas, algo que le bendijo fue la obra de Dios con el pueblo de Israel. Ya él había escuchado sobre todo lo que Jehová había hecho con el pueblo suyo. Les había rescatado, les había sacado de la esclavitud en Egipto. Les había ayudado a atravesar el desierto y les había dado la victoria sobre sus adversarios. Y entonces dice el versículo 2 del capítulo 18, dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora. Ahí está Séfora, la esposa de Moisés, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. Gersón era uno y Eliezer era el otro. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Estoy leyendo todo esto, hermano. Me parece que hay tantas cosas tan importantes aquí que no quiero extenderme muchísimo, ¿verdad? Pero hay tanto material para nosotros ser bendecidos, ¿verdad? Una de las cosas que se presenta ahí es la actitud de Moisés ante su suegro. La actitud de Moisés ante su suegro. ¿Cómo él se comportó delante del suegro? Lo escuchaba, pero fíjense que dice allí: se inclinó, ¿verdad? Dice allí: se inclinó y lo besó a su suegro. Nuestros suegros son nuestros padres, ¿verdad? En español quizá la palabra no es tan contundente quizá como en inglés. En inglés, father, mother, in law. Padre o madre en ley, literalmente. Cuando usted se casa obviamente con su esposo o con su esposa, pero usted hereda a todos los demás. Y con eso siempre hay muchos chistes, ¿verdad? Hay gente que hablan sobre la suegra. Yo tengo la bendición, y no está aquí tampoco hoy, está convaleciendo en su casa, pero yo tengo la bendición de tener una suegra amorosa. Nunca hemos tenido un sin himno, como decimos en Puerto Rico. Me apoya, me da palabra de aliento. Yo la amo porque es mi madre, ¿verdad? Y así debe ser. Entonces, la palabra también nos dice que hay que respetar las canas. No importa cuál sea la posición que Dios te haya dado en la iglesia, cuando usted se dirige a una persona que le supera en edad, ¿verdad? Y obviamente, generacionalmente,
pues es necesario hacerlo con respeto, con cortesía, ¿verdad? Con amor, como si fueran nuestros padres propios. Pero en este caso la relación es particularmente esa, ¿verdad? Fíjense, en Éxodo 20, hablando sobre quizás una página o dos más adelante en su Biblia, están los 10 mandamientos. Y saben al que me voy a referir, ¿verdad? En el versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo escuché una vez a alguien predicando y utilizó algo de jocosidad. Me perdonan lo que pudiera parecer una irreverencia, no lo es, ¿verdad? Es simplemente una jocosidad. Que decía, eso lo que quiere decir es que si tú le faltas respeto a tus papás, te pueden sacar de este mundo. Eso no es lo que significa, ¿verdad? Pablo en Efesios 6:2 interpreta, ¿verdad? Este versículo. Déjame ver si lo sigo aquí. Gálatas, Efesios. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Le escribe Pablo a la iglesia en Éfeso, que es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean alargados, ¿verdad? Dice allá el versículo 20, el versículo 12 en el capítulo 20: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay que bendecir a nuestros viejitos, ¿verdad? Y la palabra viejo para mí nunca ha sido una palabra fea. Hay personas que la ven como una palabra despectiva. De hecho, ustedes conocieron a mi papá, ¿no? Pero mi papá es una persona muy, muy jovial, una persona a quien yo amo y una persona a quien yo he perdonado, pero no fue quien me crió. Él estuvo mucho tiempo ausente y andaba desaparecido, mucho tiempo que no quería saber de nosotros, décadas. Y yo estuve en oración y le dije al Señor: yo perdono a mi papá. Yo solamente te pido que antes de que él muera, yo pueda encontrarme con él para dejarle saber que yo lo perdono y que yo le amo y que no me interesa nada sobre el pasado, sino que podamos tener comunicación y darle la bendición de poder conocer los nietos que él nunca ha visto. Y el Señor me contestó esa petición. Y él vino a Puerto Rico y hemos estado en comunicación, al menos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas nos llamamos, y está amenazando con volver a Puerto Rico un tiempito. Pero quien a mí no me crió, ¿verdad? Pero fue una figura paternal muy importante, fue mi padrastro, Andrés Morales y Pérez, ayuyano. Y de él, Mariela y Karina, que llevan su nombre, Mariela Andrea y Karina Andrea. Y yo recuerdo la primera ocasión, porque llegó un momento en ese tiempo de relación que para mí era difícil llamarlo por su nombre. Decirle Andrés, para mí, yo sentía que era una falta de respeto, pero no le podía decir papá porque no era mi papá. Él es el papá de mi hermano menor, no era mi papá, pero era más que eso. Porque como decimos en Puerto Rico, papá es cualquiera. La realidad es que no, eso no es cierto, ¿verdad? Pero en el sentido de que lo que se requiere es una semilla para poder procrear, pero eso no es ser papá. ¿Usted entiende lo que les estoy diciendo? Pues en ese sentido sí, cualquiera puede ser papá, pero Andrés Morales, pues no era mi papá, y yo me sentiría muy raro diciéndole papi. Pues un buen día yo lo adopté como mi viejo, y la primera vez que yo le dije viejo, a él se le aguaron los ojos. Y el viejo era un hombre alto, robusto y callado. No tenía muchas palabras, pero era una persona muy dadivosa, muy amorosa, de quien yo guardo muchísimos recuerdos. Y mis hijos hasta Ámbar, ¿verdad? Porque Ámbar fue la última que lo vio. Él murió cuando Ámbar tenía 1 año y medio. Pues yo le adopté como mi viejo. Y por eso yo entiendo que en nuestra cultura la palabra viejo tiene que ser una palabra malsonante. De hecho, el término médico, y Karina no está aquí, ¿verdad? Que es la que pudiéramos referirnos al asunto de salud ahora. Los viejos, es el término médico realmente, porque envejecientes somos todos desde el día que nacemos. Nacemos y ya estamos envejeciendo, por lo tanto todos somos envejecientes. Adultos mayores, pues,
¿Cuán mayor tiene que ser uno un adulto para ser, ¿verdad? Pues la palabra viejo yo creo que no es una palabra que debe ser malsonante, por el contrario. Lo más importante es no solamente cómo se dice, ¿verdad? Sino cómo nosotros actuemos hacia aquellos quienes llevan ese calificativo, hermano Héctor. Sí. Es un buen tipo, mi viejo. ¿Verdad? Pues viejo es una palabra que no debe ser una ofensa. En estos tiempos, ¿verdad? Yo creo que las generaciones mayores están haciendo una labor y no se den por aludidos, o quizás sí, si usted se da por aludido, pues no hay nada que yo pueda hacer, pero esta es mi percepción. Yo entiendo que las generaciones mayores están haciendo un daño a las generaciones menores respecto a lo que permiten. Somos muy permisivos y de momento alguien le dice, yo quisiera hablar con usted. Ay, no me digas usted que me siento vieja. Entonces ese muchacho está confundido. Entonces, ¿cómo le digo? Tú. Y cuando le dicen tú, a mí me rechinan los oídos. ¿Verdad? En inglés eso no es un problema, ¿verdad? Porque you es you. La segunda persona en singular y en plural sigue siendo la misma palabra, you. Pero en español, tú y usted, hay una distinción muy importante. Por lo tanto, deberíamos nosotros insistir en que nuestros jóvenes y nuestros niños sepan utilizar esos vocablos correctamente. Así que si le digan usted no se sienta ofendido. Simplemente permítaselo porque es una educación que usted le está dando. Ya dije eso. Me parece que es importante que todos lo internalicemos. Allá en Proverbios 1, los versículos 8 y 9 dicen: oye, hijo mío, Proverbios 1, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Fíjense la bendición que nos presenta la palabra. Ahí mismo en Proverbios, si van rapidito al capítulo 23, el versículo 22 de Proverbios 23, Proverbios 23, 22, dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y esto es algo, ¿verdad?, que vemos nosotros lamentablemente, ¿verdad?, y lo estamos viviendo nosotros, pero todos nosotros nos podemos identificar con esta expresión. ¿Cuánta noticia? Bueno, no haría falta una procuraduría de la ¿cómo se llama esa procuraduría? Del envejeciente. Ya estamos viendo como la palabra es un problema. Pero hay una procuraduría, hay una oficina gubernamental que trata con los asuntos de los viejos. No haría falta una procuraduría de la mujer si no hubiera discrimen y maltrato contra las mujeres. Ayer un vecino me decía: va a haber que hacer una procuraduría de los hombres. Y yo creo que estamos en esa dirección pronto. No obstante, no hemos llegado ahí, ¿verdad?, en comparación con las situaciones que tienen que vivir las mujeres y los viejos, ¿verdad? Los hombres llegaremos allá, si el Señor lo permite y nos da bendición de poder vivir una larga vida, llegaremos allá y esperemos que podamos estar gozosos en la presencia del Señor y en sus bendiciones, ¿verdad? Levítico 19:32. Levítico 19:32. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y esto es algo que yo recuerdo, ¿verdad? Mi mamá era una persona que no tenía mucha educación formal. Sin embargo, fue una madre estricta en el buen sentido de la palabra. Yo recibí cocotazos y recibí pellizcos y tal vez no muchas veces me puso la mano encima, pero las veces que lo hizo fueron suficientes y merecidas. Y una de las cosas que mami siempre nos enseñó era que había que respetar a los adultos y que a los ancianos había que cuidarles. Y desde muchacho yo aprendí que si uno iba en la acera y venía un anciano y uno
iba caminando por la acera y no cabíamos los dos, o usted se detenía y permitía que pasara, o usted se quita de la acera para que la persona pase. Si hay una persona que va a entrar a un lugar, este asunto de abrir las puertas como cortesía, hoy día nadie quiere que le hagan eso, ¿verdad? Y por eso muchas veces los jóvenes tampoco quieren. Dicen, le abro la puerta y la gente, no es que usted esté esperando que le den las gracias, la gente le mira raro, pero yo sigo haciéndolo. Mi viejo también me enseñó a que se saludaba. Íbamos por la carretera de camino hacia Jayuya con el cristal del vehículo abajo, porque el carro no tenía aire acondicionado. Y pasaba una guagua y había un saludo cordial. ¡Hey! ¡Hey! Y se saludaban así como si fueran en mula. Y yo le decía, ¿tú lo conoces? Él me decía, yo no tengo que conocerlo para saludarlo. Entrábamos a un negocio, cualquier establecimiento, buenos días, con afabilidad, con sinceridad. Buenos días. Y yo le decía, viejo, ¿tú conoces a esta persona? Yo no lo conozco, pero hay que saludar. Él me decía, voy, a la gente hay que saludarla. Hay que saludar a la gente, hay que ser cortés, hay que dar las gracias. Y todas esas cosas yo las afiné con él y con mi mamá. Pues, cuán importante, ¿verdad?, es la bendición que Dios nos permite a nosotros, ¿verdad? Yo me crié sin papá hasta cierto punto en mi juventud, pero el tiempito que yo lo tuve, por lo menos viviendo bajo el mismo techo, fue una gran bendición. Y de ahí en adelante, y desde siempre, sabía cuán afortunados somos cuando tenemos personas quienes han vivido muchos años y tienen experiencias para poder relatarnos. Pues la palabra de Dios insiste precisamente en eso. Una más. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16, el versículo 31. Dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Hay un condicional ahí, ¿verdad? No es que usted la encuentra en el camino de la justicia, sino que cuando se llega a la ancianitud, yo no sé si eso es una palabra, cuando se llega a ser anciano, cuando se llega a tener el pelo bien blanquito, hay personas que es por falta de pigmentación en la piel, ¿verdad? Que pueden ser jóvenes y tener pelo blanco. El champú, ¿verdad? Se ve precioso. Cuando se llega a ese tiempo, estar en el camino del Señor, de la justicia, es una corona, ¿verdad? Eso es una bendición. Pues esto nos habla la palabra. Me parecía importante, ¿verdad?, considerar estos versículos que nos ayudan a contextualizar lo que se está presentando allí respecto a la relación entre Moisés y Jetro, su suegro, y ver de dónde venía, ¿verdad? De dónde venía este suegro de él, para que veamos la bendición completa que vivía este varón. Ahora sí, vamos entonces a la porción que nos compete. Le voy a pedir a Mariela que lea los primeros 3 versículos, los versículos del 9 al 11 de Éxodo 18. Mira a ver si está encendido el micrófono, Mariela. ¿Está apagado? Ahora sí. Éxodo 18, del 9 al 11. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Amén. Muchas gracias, María Andrea. Pues aquí estos versículos que lee María Andrea, allí esos 3 versículos, parecen simplemente un relato de un suceso, porque precisamente esos son. Pero cuando indagamos, ¿verdad?, en la palabra, vemos nosotros algunos detalles que me parece que son importantes. Jetro, aunque ya había escuchado respecto a las hazañas, si podemos llamarlas así, las peripecias del pueblo de Israel bajo el mando y el poder de Dios contra sus adversarios, escucha nuevamente lo que Moisés vivió, él y el pueblo, de los labios de Moisés.
Allá él había escuchado, pero entonces escuchó en detalle lo que su yerno tenía que decirle. Y en ese momento alabó el nombre de Dios. Y fíjense que dice, bendito sea Jehová. Y más adelante, la palabra que utiliza para el Señor, no está en esa porción, es Dios. Permítanme identificarlo, yo pensaba que estaba en esa misma porción. El versículo número 12 dice, sacrificios para Dios. ¿Verdad? Las dos palabras que aparecen aquí no son la misma palabra. Significan lo mismo para nosotros, porque Dios, con letra mayúscula, cuando lo escribimos, se refiere a el único Dios. Dios con letra minúscula se refiere a una deidad falsa, algún dios pagano, de los cuales hay muchos, ¿verdad? Esos son los dioses con letra minúscula. Con la letra mayúscula es el único. Ahora, en el lenguaje en el cual se escribió Éxodo, que es hebreo, la palabra para Jehová es Yahvé o Yahweh, ¿verdad? Que escrito en el original no tenía las vocales, porque el nombre de Dios es tan y tan santo, tan y tan sagrado, que ninguna persona es digna de poder proclamar ese nombre dentro de la conceptualización, ¿verdad? de la mente hebrea, y precisamente de lo que Dios había puesto en el corazón de ese su pueblo escogido. Pues Yahvé es el único Dios. Sin embargo, la palabra Dios que se utiliza en el versículo número 12 es la palabra Elohim. Elohim es el Señor por encima de todos, ¿verdad? Pero es en plural. Habla sobre no dioses, sino esa deidad central única a la cual nosotros atribuimos, ¿verdad? Todo el poder. Ahora, ¿qué más aprendemos de esta porción? Pues que Jetro, a pesar de ser considerado con estima de parte de Moisés, reconoce la bendición que es Moisés para él y la bendición que ha sido Jehová para todo el pueblo. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí que debemos nosotros ver como de suma importancia? Me parece que yo lo dije en la introducción, relacionado con la realidad previa de Jetro con lo que ahora percibimos de él. Me dijo mi hermano Héctor o mi hermano Pablo que Jetro era sacerdote de Madián, pero aquí él está bendiciendo a Jehová. Amén. Es posible que de pronto usted esté hablando con un musulmán, que Dios tenga piedad de ellos, que tenga misericordia, compasión mientras todavía hay tiempo, pero usted esté hablando de las grandes maravillas y un musulmán a quien es un conocido suyo que puede estar trabajando con usted, ¿verdad? Eso es algo común, que convivamos en distintos lugares con personas que tengan otras creencias o no tengan creencias. Eso es virtualmente imposible, ¿verdad? Pero sea un musulmán o sea de cualquier otra secta u otra religión, escucha lo que Dios ha hecho en su vida y de pronto reconozca que Jehová es el Señor. Pues hay una bendición grande que se virtió sobre la vida de Jetro, igualmente del resto de la familia. Amén. ¿Estamos bien? En este versículo final, y estoy contigo ahora, Rosana, perdóname. Conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Y esto me parece que es bien importante el subrayar. Hermana Rosana, adelante. Que se me parece el caso a Rahab, que también se convirtió al Señor y ella también escuchó lo que Jehová había estado haciendo en el pueblo de Israel y creyó en el Señor, así como Jetro. Y una bendición particular para la vida de Rahab, que ya está en la línea ascendente de nuestro Señor.
que como tal, Jetro no lo tomó como de, por ejemplo, vamos a suponer que Jetro es musulmán, vamos a suponer, o sea, para ponerle una religión cercana a nosotros, y ponle que Moisés era cristiano, pues Jetro no lo tomó como que, él es cristiano, yo no me voy a juntar con él, le voy a soltar la esposa y los nenes, se los tiro ahí y ya está, me voy del canto, porque no, él no cree igual que yo. Sin embargo, no la reverencia, porque es que suena mal, pero Sí, el reconocimiento. el reconocimiento de Moisés hacia su suegro, aún siendo de creencias diferentes, es algo de De emular, digno de emular. exacto, digno de imitar. No estamos diciendo, sí, baile y botella baraja, vamos a aceptar todas las religiones, porque no, todos somos iguales. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que quería mencionar es que hay veces, y me ha pasado, que uno sabe que alguien es de una creencia diferente a la de nosotros y, yo no le voy ni a hablar, no le voy a decir nada, no me voy a cohibir porque pues ya no creen igual que yo. No prende. Apaga. Ahí. No creen igual que nosotros. Un ejemplo, a veces, es que ellos son católicos, yo no me voy a juntar con ellos Sí, porque sí. ellos no creen igual. Entonces, aquí no fue el caso. Aquí fue el caso que, como quiera, ellos se juntaron y fue de bendición para Jetro, porque entonces reconoció al Señor. Hay dos cosas bien importantes, ¿verdad? Primero que la palabra reverencia sí aplica allí, ¿verdad? Pues nosotros debemos comportarnos con reverencia ante aquellos quienes nos superan en edad, independientemente de cuál sea su creencia, siempre y cuando lleven vidas ordenadas, ¿verdad? Porque si no llevan vidas ordenadas, pues simplemente no tratamos con ellos, oramos por ellos. Ahora, lo otro es respecto a la relación de diferencia en creencia. Vemos nosotros en la palabra que a pesar de ello, Dios lo utilizó para bendición. Porque lo ideal es que Moisés se hubiese casado con alguien que fuera temerosa de Dios. Cuando hablamos de yugos desiguales, se refiere a todas las relaciones. Usted no va a entrar en una relación de negocio con alguien que no sea temeroso de Dios, y mucho menos en un matrimonio. Muchas veces se habla de yugos desiguales enfocado en el matrimonio, pero principalmente en todos los tipos de negocios que pudiéramos nosotros advenir. Es necesario que nosotros podamos ver eye to eye, ¿verdad? Cara a cara respecto a nuestras creencias, nuestro temor de Dios. Pues Dios lo utilizó para bien. Comentarios, preguntas, dudas. Adelante, Casimiro. Amén. Y a usted. Amén. Seguro. Amén. Exacto.
Amén. Me parece que la palabra ilustra eso. Amén. Amén. Me parece, sí, muy acertado, ¿verdad? Y en lo que respecta a la predestinación, es que Dios conoce todos los tiempos. Dios no nos utiliza como monigotes, ¿verdad? Y no nos mueve a ciertas cosas que nosotros no podemos elegir por nuestra propia cuenta. Sin embargo, el Señor conoce todos los tiempos. Me parece muy acertado lo que usted menciona. Es necesario, la palabra nos dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. No obstante, también, y no me quiero adelantar a la predicación porque voy a estar hablando brevísimamente sobre ese punto, la palabra también nos dice que no debemos lanzar perlas a los cerdos, no sea que nos despedacen, que se viren y nos despedacen. Hay que reconocer el Espíritu Santo que yace en nosotros, y por eso es tan importante, hermanos, estar en comunión, orando todos los días, leyendo la palabra, ¿verdad? Intercediendo por los que están en necesidad, reuniéndonos siempre que tenemos la ocasión, porque dentro de la congregación, dentro del calor de la congregación, la palabra nos dice es que Dios envía bendición y vida eterna. Y aquí nosotros nos capacitamos, nos ilustramos los unos a los otros, nos corregimos cuando hay que corregirse. Y es aquí donde nosotros nos preparamos. Si nosotros fuéramos a interceder solamente por aquellas personas quienes ya conocen al Señor, pues entonces, ¿cuál es la ganancia? Fuera de lo propio. Pues sí es necesario estar con aquellas personas quienes en el trabajo, en el mercado, en la calle, donde quiera que estemos, demostrarle a las personas, testificar respecto al Dios en que nosotros creemos, el único Dios. Hermana Lucy. Que también en el contexto en que estaba Moisés, en el momento que él ha conocido a la esposa, no había tenido el encuentro con el Señor. Exacto. Y los 5 libros los escribió después. ¿Perdón? Los 5 libros que los escribió después. Ah, seguro. Mucho después. Amén. Pues vamos entonces a ver la próxima porción, Éxodo 18, del versículo 14 al 18. ¿Alguien que guste leer esa porción? Hermana Angie, muchísimas gracias. Y el hermano Héctor, la última porción. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Amén. ¿Dónde está la sabiduría del consejo de Jetro allí? Alguien que quiera, que se aventura por lo menos comenzar la contestación a esa pregunta. ¿Dónde está la sabiduría en el consejo de Jetro en esta porción que acaba de leer mi hermana Angie? Adelante, Wallis. ¿Perdón? Muy bien. El ser un líder ya era algo que él conocía y podía aplicarlo ahí. Muy bien. ¿Alguien más? Rosana y luego la hermana Casimira. Delegar, necesario delegar, hermana Casimira. ¿Te va a desgastar? Amén, amén. Unos requisitos específicos, ¿verdad? Exacto. Hay unos detalles, ¿verdad? Que también lo vemos en el Nuevo Testamento, que hay unos requisitos para poder ser ancianos, ¿verdad? En este caso la palabra anciano no tiene que ver con la edad de la persona.
para poder servir al Señor y estar dentro del liderato de la iglesia, hay ciertas expectativas que se tiene del individuo, ¿verdad? Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿verdad? Porque tendrán mayor condenación. Y no quiere decir que el que es maestro, el que es pastor, el que es líder dentro de la iglesia va a ser condenado. Es que se espera más de esta persona, porque está en el ojo público. Todos estamos en el ojo público, pero hay unas expectativas que pudiéramos tener de los individuos. Aquí hay unos requisitos, ¿verdad? Que el Jethro le dice, tiene que haber unos requisitos para aquellos en los cuales vayas a delegar. Algo importante que podemos ver también es que Jethro observó. Él no se basó meramente en el hearsay, ¿verdad? Como dicen por ahí, I heard it up the grapevine, como decimos en castellano. No solamente lo que yo escuché, sino que yo presencié, veo lo que estás haciendo. Y él partió del principio del amor y de la compasión, pero ambas cosas siempre son justas. Si usted me ama y usted ve algo que no está bien en mí, pues si usted no me lo dice, usted se hace cómplice de ese mal que pudiera haber en mí. Una expectativa que tenemos que tener los unos de los otros. Si no nos vamos a decir nosotros entre nosotros, entonces ¿quién nos va a corregir? Es necesario que sepamos tanto dar el consejo como recibir el consejo. Debemos saber administrar todo lo que Dios nos da. Por lo tanto, todos somos portaestandarte de la palabra de Dios. Es necesario. Entonces, aquellas personas, y esto tal vez parte del refranero que utilizamos, aquellos quienes nos aman son los que están más dispuestos a decirnos aquellas cosas que nos hieren si es que nos van a hacer bien. Cosas sencillas, o sea, desde cosas sencillas hasta cosas bien amplias, ¿verdad? Tienes lechuga en los dientes. Comió y usted dice, gracias. ¿Verdad? Si es alguien que no le ama, deja que usted siga caminando por ahí, sonriéndole a todo el mundo con la lechuga en el diente. Pero eso es algo bien sencillo. Hay instancias en las cuales pudiera haber un joven y una jóvena. La jóvena es del Señor y el joven es del Señor, pero es más inmaduro todavía. Y están en la decisión de si se van a enyugar, de que si se van a casar. Y aquí está el detalle. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Hay personas quienes dicen, pues, ellos que se las entiendan. Porque si nosotros damos un consejo no solicitado, muchas veces la palabra que utilizan es una que pudiera resultar ser malsonante, vulgar, pero que he presentado. ¿Quién te preguntó? No obstante, ¿ya? Una de mis hijas, todos tienen permiso, si las ven por ahí, Dios quiera que esto nunca suceda, ¿verdad? ¿Usted la ve? Esa es la nena de James, y donde yo trabajo, así mismo es. Donde quiera que meten la cara y dice, ¿tú eres nena de James? Pues ya han pasado 4 por ahí y ahora va la 6ª. Pues yo quisiera saber que contamos hay una expresión, yo no sé de dónde salió, ¿verdad? Creo que lo atribuyen a uno de los países africanos. Creo que Michelle Obama, cuando escribió un libro, lo utilizó. No sé si fue ella o fue otro político, esposa de un político, que decía, it takes a village. Es necesario, se necesita una aldea en lo que respecta a la crianza. Obviamente, Dios lo que creó fue la unidad familiar, y Él quiere que padre y madre sean los que críen, pero cuando contamos con el poder de Dios en una congregación, pues nos ayudamos mutuamente. Eso es algo que debemos esperar. Por lo tanto, si ese joven es menos maduro que la joven con quien aspira a casarse, ¿quién le dice a ese joven que mejor espere en lo que puede estar en una mejor posición de ser un buen esposo? ¿Quién le dice a esa joven, si los padres no se lo han dicho todavía, que considere bien la decisión que va a tomar y le permita espacio para que el joven madure? Porque hoy día quien está dando el consejo
es Instagram, es YouTube, es Facebook, es no sé cuánto, las aplicaciones ya no me dan la mente, Snapchat, no sé cuántas cosas más. Hay las películas Disney, que ahora Disney tiene esta agenda con la comunidad LGBTQIA+. Ahora no es Disney Plus, ese Plus significa todo eso otro que decimos, ¿verdad? Tendrá muchas cosas que parecerían sanas, pero está esta otra agenda. Y este bombardeo constante que yo continuaré denunciando mientras el Señor me dé vida y me dé sabiduría, es algo que es corrosivo, es un cáncer. Pues el Señor nos ha puesto a nosotros para que nos adiestremos, que seamos duchos en la palabra y que nos apoyemos en la misma. Y de constante y de continuo, cuando haya alguien que uno vea que se está descarrilando y si la conversación no está edificando, pues mire, nosotros colocamos la palabra del Señor. Y de esa manera todos nos edificamos, todos crecemos espiritualmente y exaltamos el nombre de Dios y le glorificamos, que es el centro, ¿verdad? Que debe ser el propósito primordial de nuestras vidas. Amén. Proverbios 29, 18. Quisiera que viéramos ese versículo. Proverbios 19, 18, 29, 18, la primera porción dice: sin profecía el pueblo perece, se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, es bendecido. Jueces 21, 25. Esto era un problema grande que se daba incluso mucho tiempo después de la porción que estamos nosotros leyendo. Jueces 21, 25. Dice al final del libro de los jueces: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, bueno, podemos desprender de la totalidad de la palabra que aquel que teme a Jehová siempre va a tener quien le dirija. En nuestro tiempo, que estamos en el pacto mesiánico, si hemos creído y confesado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ese es el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas. Dios tuvo un plan desde siempre, desde antes de lo que nosotros conocemos como tiempo. Ya Él había planificado cuál sería la salvación de la humanidad. Ese plan ya estaba prediseñado, que sería que Él se encarnaría, Él enviaría a su Hijo al mundo para que transitara entre los seres vivientes en la tierra. Habría de predicar, padecer como todo ser humano, pero habría de ser sacrificado. Sería el cordero inmolado del cual habla Isaías. Moriría en la cruz por nuestros pecados, no teniendo Él ninguno. Sería sepultado, resucitaría el tercer día y ascendería al Padre, se sentaría a su diestra y regresaría posteriormente a buscar a su iglesia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si nosotros hemos creído, pues tenemos líder. El Espíritu Santo viene y mora dentro físicamente de aquellos quienes proclaman el nombre de Cristo Jesús. Juan dice que venimos a ser llamados hijos de Dios, venimos a ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, usted y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto, no hace falta otro líder. Si el Señor los pone, pero ya lo tenemos. Dios les bendiga. Mira, Diego. Gloria a Dios. Pregunta, duda, comentario, quejas hasta aquí. ¿Estamos bien? El hermano Héctor me había pedido leer los últimos 3 versículos, 19 al 21 de Éxodo 18. Éxodo 18, del 19 al 21. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios
y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Amén. Palabras con luz, como decimos, ¿verdad? Palabras muy sabias. Fíjense que le está aconsejando. Y primero enfoca en cuál debe ser la función central de aquel que tiene comunicación con Dios. Hay ciertas cosas que a veces las tenemos y las desperdiciamos. Imagínese usted una pieza que usted tenga que tiene una función muy importante. Usted dice, no pensé en ninguna ilustración previo a lo que estoy hablando ahora, la ilustración me está llegando a la mente, pero una pieza que sea importante para el funcionamiento de algo en la casa, ¿verdad? Una aldaba o alguna pieza de ropa que usted quiera lucir, y usted la tiene allí colocado en una esquina como pisapapeles en un lugar recóndito de la casa. La función para la cual está hecho la pieza, ¿verdad?, que es lo que quiero ilustrar, no es la que está desempeñando una función mucho menor. Usted se compra un carro nuevo, una guagua, Dios le da la bendición de tener una guagua vieja, nueva, pero que esté en buenas condiciones, y la utiliza para cargar basura. Puede que tenga si usted la compró para esa función, pues gloria a Dios. Pero a lo que me refiero es que hay ciertas cosas para las cuales el Señor nos ha puesto a nosotros. Hay capacidades, hay dones que nos ha dado, y deben ser puestos en función tal cual el Señor predeterminó. Moisés era el que tenía comunicación directa con el Señor. Si su tiempo iba a estar consumido atendiendo situaciones que eran importantes, sin embargo no era lo central, ¿verdad? Eso lo podía hacer otras personas, y esa es la observación que estaba realizando su suegro. Pues la capacidad de Moisés estaría usada por debajo de lo que el Señor quería. Ahora, hay unas funciones delegadas que son importantes, y al menos 4 requisitos se presentan aquí, de aquellos quienes, por lo menos dentro de la sabiduría que Dios le dio a Jetro, debían tener los ancianos o las personas sobre los cuales iba a delegar. Primeramente, varones de virtud. ¿Qué es una virtud? Un privilegio, ¿ok? Una excelencia. En la palabra de Dios se habla de la mujer virtuosa. Entonces son todas estas cualidades, ¿verdad?, que son un privilegio, ¿verdad? Pero son capacidades que la persona pudiera tener, cualidades que la persona tiene que son excelentes, como dice Rosana. En esencia, buena, de sobremanera buena, hermana Rosana. Amén. Amén. Exacto. Amén. Segundo, dice también temerosos de Dios. Y tal vez debió haber comenzado con eso. Pero no se presupone que el orden fuera uno jerárquico, ¿verdad? Ni que esto fuera una lista extensiva, ni exhaustiva, mucho menos, de las cualidades que tenía que tener, ¿verdad? Porque no son todas las cualidades, pero estas son muy importantes. Pero esa que está allí, me parece que debe encabezar la lista, porque si tiene eso, todo lo demás va cayendo en su sitio, ¿no le parece? ¿Qué es el temeroso de Dios? Respetuoso, reverente, ¿verdad? Que reconozca la soberanía de Dios, la santidad de Dios, y que se someta a Dios. Amén. Amén. Pues todas estas cosas son importantes en estos varones, pero fíjense que debe ser
importante en la vida de todos nosotros. Amén. También dice varones de verdad. Y en este tiempo que estamos viviendo, pues esta palabra cobra un sentido mayor, ¿verdad? Porque cuando dice varones de verdad, está hablando sobre aquellos quienes están en la verdad. Sin embargo, hoy día, mi intención no es ser jocoso, ¿verdad? No es hacer un chiste, porque la realidad es que lo menos que a mí me da gracia, hoy día no se sabe. Hay personas quienes andan por ahí, está este movimiento de que hoy se sienten de una manera y hay que utilizar pronombres distintos, hasta en el plural. Vaya usted a ver las aberraciones que estamos nosotros viendo, experimentando en estos tiempos. Varones, nacieron varones, pero se quieren vestir de mujer y quieren que le digan ella. Pero no es eso lo que está hablando Jetro en ese tiempo, que la homosexualidad existía en ese tiempo, desde todos los tiempos, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, ese fue uno de los problemas que había allí, ¿verdad? Los excesos. Que aborrezcan la avaricia, que no los puedan comprar. Amén. Y ponlo sobre el pueblo, y de esta manera distribuyes tú esa carga. Pues vemos que la bendición que recibió Moisés de parte de Dios en las palabras de su suegro fueron grandes. En Eclesiastés, el capítulo número 4. Eclesiastés 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Verdad? Y aunque esto está sacado fuera de contexto, me parece que habla la importancia respecto a la pluralidad en la obra de Dios. Vean, ese no es el enfoque que presenta Eclesiastés aquí necesariamente, pero sí podemos aplicarlo de esta manera a lo que estamos nosotros considerando. Ahora, en 1 Corintios 12, Pablo le habla a la iglesia en Corinto sobre los dones. ¿Verdad? Y el otro día yo estaba predicando y estaba haciendo énfasis en una palabra, se me aclaró. Yo decía longanimidad y estaba hablando del don de la fe, ¿verdad? No era del don de la longanimidad, era del don de la fe, que era lo que yo quería subrayar, ¿verdad? Que la longanimidad es importante en el creyente porque podemos esperar, pero Dios sí nos ha dado a algunos el don de la fe. No son la misma cosa, aunque pudieran estar relacionadas. Hago esa aclaración porque se me trajo a colación y me parece que es importante hacer la aclaración. Porque si entonces terminamos el estudio y le digo preguntas, dudas, correcciones, y no acepto la corrección, pues entonces estaría incorrecto, ¿verdad? Pues aquí en 1 Corintios 12 se habla sobre los dones espirituales. No vamos a ir sobre la sección completa, me parece que es importante que nosotros conozcamos de ellos, les conozcamos. ¿Para qué Dios repartió dones? Amén. Para la edificación de la iglesia, me dice mi hermana Casimira, precisamente eso, ¿verdad? Un don es no un señor mayor que está casado. Un don es un regalo. Dios nos da dones. Esto soy yo, ¿verdad? Yo digo que no hay cristiano, no hay creyente que no tenga don. Puede que usted diga, ¿es posible? Yo creo que, le estoy diciendo, esta es mi percepción, que pudiera haber creyente que haya sido dotado de parte de Dios para algo y no lo esté ejerciendo, ¿verdad? Porque usted debe ser talentoso en algo. Y obviamente, nuevamente, aunque Pablo presenta dones por nombre, yo estoy seguro que la lista tampoco es exhaustiva, no está completa necesariamente, porque hay personas quienes tienen un talento que es divino para hacer ciertas cosas,
y pudieran estar relacionados, interrelacionados con los dones. Esto no es un estudio sobre dones, ¿verdad? Pero pudieran estar interrelacionados con los que nosotros vemos plasmados aquí. Aunque no iba a ir sobre ello, me parece que sí es importante. Dice en el versículo 5 del capítulo 12 de 1 Corintios: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Versículo 7: a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada para el Espíritu, les dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Versículo 9, el mismo versículo, palabra de ciencia. El versículo 9, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, ¿verdad? Y esto, hay unos estudios completos sobre este tema en la página de la iglesia. Si usted está interesado, usted va a iglesiabiblicabautista.org y ahí están las predicaciones y estudios. Yo creo que por más de 16 o 17 años, nuestra iglesia ya tiene 18 años, o cumple 18 años este año, 19 cumplimos este año. Pues hay por lo menos 16 o 17 años de estudios y predicaciones. Usted multiplíquelo por 52, ese número, y esa cantidad va a encontrar ahí. Estudios dominicales, estudios de la semana, predicaciones. Y hay varios que tienen que ver con los dones, ¿verdad? Y ahí puede profundizar un poco más. ¿Por qué esto es importante? Pues porque el Señor reparte dones para que podamos edificar a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene el potencial de poder contribuir a lo que se hace en la iglesia. Entonces Pablo exhorta a que oremos y pidamos los mejores dones. Pero el mejor don es el don que hace falta. El mejor don, la profecía en este tiempo, ¿verdad? Es que el Señor te permita tú poder abrir el entendimiento de las personas con la palabra del Señor. Pues gloria a Dios. Pues vemos eso. Hechos 6. Y aquí vamos ya resumiendo. Hechos capítulo 6. Ahí se habla sobre la elección de los 7 diáconos. Usted conoce de la historia bíblica. En Hechos 6, ¿por qué fue necesario elegir 7 diáconos? Primeramente, ¿qué eran diáconos? ¿Qué hacían los diáconos? Servidores. Se decía que servían las mesas, pero hacían otras cosas, ¿verdad? Un diácono en ese tiempo, ¿verdad? Estaba la costumbre de la coinonía, estaba la costumbre del ágape. Se reunían, tenían comunión, traían cada uno de los hermanos cuando la cosa no estaba tan buena como ahora, y se reunían para compartir la alimentación, pero aparte de eso, para ser bendecidos por la palabra. Y en el calor de la congregación, pues entendían los apóstoles, el Señor les revela en sus corazones que ellos debían enfocarse principalmente en la predicación de la palabra, la evangelización. Por lo tanto, había otros quienes tendrían el privilegio de poder servir las mesas y poder servir de otras maneras dentro de la congregación. Pues vemos eso en Hechos 6, que lo que hizo Jetro con Moisés no distaba de esta realidad. 2 versículos más, ténganme paciencia, ya estoy terminando. Tito, vayan conmigo a Tito, de las últimas cartas que aparecen de Pablo. Allí se habla sobre requisitos de los ancianos y los obispos, ¿verdad? Que va paralelo con lo que estuvimos viendo que le recomendó Jetro a su yerno. Dice Tito 1, versículos 5 y 6, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pues vemos ahí que Pablo presenta una lista mucho más clara, amplia. Sin embargo, todo eso subraya el temor de Dios en el individuo. Y por último, 1 Timoteo 3. Pablo presenta a Timoteo una lista parecida a la que vemos en Tito. Capítulo 3 de 1 de Timoteo dice: palabra fiel, si alguno le ha obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Vemos nosotros que es paralela, ¿verdad? El versículo número 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero eso es, ahí hay tela para cortar para mucho tiempo, por lo tanto no me voy a adentrar en ello. Esto para subrayar, ¿verdad?, la bendición que recibió Moisés de parte de su suegro, que lo vemos plasmado en distintas partes de la palabra como sabiduría que viene directamente de parte de Dios. Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, quejas, correcciones? Gloria a Dios. Pues les dejo con la asignación para la semana que viene. ¿Quiénes son esos dos? Amén. ¿Cómo está Josué? ¿Está bien? Ok. Dito Dios. Pues, si no es Josué, es Josué el esposo de mi sobrina. Pues vamos la semana que viene a hablar sobre Moisés y Josué. Vamos a estar considerando el número 27. Esa es su asignación. Gloria a Dios. ¿Alguien?